El Dios que hace milagros a través de medios naturales o directamente de su mano, de su propia mano, no simplemente hace un milagro, no simplemente restablece la salud, no solamente da la salud a las personas o sana un cuerpo, no solamente quiere darle una salud física temporal. Él es mucho más profundo cuando nos permite obtener la salud de cualquiera de los medios que Él ponga a nuestra disposición o de su mano. En cada momento, cada sanidad en nuestras vidas, desde una gripa hasta lo más difícil que tú puedes pensar en tu mente, cada una de ellas apunta a algo, decíamos la semana pasada, ¿recuerda? ¿A qué era que apuntaba? A nuestra santidad. Él nos está mostrando lo bondadoso que es y lo misericordioso cuando nos provee salud, pero al mismo tiempo nos hace indicar que ese bien que nos ha hecho en este mundo, en esta parte, también sirve para nuestra santificación, porque hay algo superior, donde ya no habrá ni tristeza, ni dolor, ni enfermedad, ni nada, en lo cual Él también nos está dando, digamos, algo de ese adelanto para nuestras vidas. Entonces, en cada sanidad, el Señor tiene un propósito que le manifestó incluso a aquel hombre que lo sanó estando en aquel estanque de Betesda. ¿Recuerdan ustedes? Ese que se encontraba en el templo. Versículo 14 de Juan 5 dice: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido, ¿qué cosa? Sanado. Y inmediatamente le dice esto: no peques más. Escucha esto. El Señor se acerca y le dice: te he sanado con un propósito. Esa sanación que yo he obrado en tu cuerpo es ¿para qué? Para que seas santo, para que vivas alejado del pecado, para que dejes de inclinarte a esas cosas que son pecaminosas, que te alejan de mí. Pero además añade esto: y no peques más, ¿para qué? Para que no te venga alguna cosa peor. Y decíamos que es peor que estar postrado por 38 años. ¿Qué es peor? La muerte eterna, la condenación eterna, el alejamiento de Dios para siempre. Por lo tanto, entonces, lo que el Señor le dice: tu problema más grande no es la salud del cuerpo. Nuestro problema no es la salud del cuerpo. Nuestro gran problema es nuestra salud espiritual. Y eso es lo que el Señor trabaja en cada uno de nosotros cuando te libra de una gripa, cuando te libra de alguna circunstancia. Él está buscando tu santidad, porque obviamente el Señor está trabajando para que cada uno de nosotros, a través de una vida limpia, le glorifiquemos. De tal manera, entonces, que el gran problema es nuestra salud espiritual. Hebreos capítulo 12, versículo 14, solamente lo voy a leer un poquito, dice así: santidad sin la cual, ¿qué cosa? Nadie verá al Señor. Por lo tanto, entonces, el Señor está sanando nuestros cuerpos para mostrarnos que deberíamos vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Escuche bien lo que estamos tratando de decir. Una persona, por eso es que una persona puede tener y obtener una sanidad física, como muchos en Israel obtuvieron una sanidad física a través de Jesucristo, pero no todos ellos fueron salvos, ¿o sí? Solamente aquellos que miraron a Cristo de manera diferente, que valoraron a Cristo, que valoraron sus palabras y vivieron de acuerdo a lo que el Señor les había dicho. Entonces, una y otra cosa sirvió para ese propósito, pero y sin embargo, hoy día la misma sanidad de las personas sirve para guiarlos a que miren a Cristo, para que vayan ahí. Entonces considera esto: los milagros de Jesús al sanar cuerpos enfermos, dar vista a los ciegos, a hacer sanar a los cojos, a los paralíticos, a los endemoniados y toda clase de enfermedades, no son en sí mismo el objetivo. No es el objetivo simplemente de hacer, no son el fin en sí mismo. Todos ellos apuntan ¿a quién? A Cristo. Todos apuntan a Cristo y a su reino, a Él y a su reino venidero y al reino que vendrá más en el futuro cercano, inmediato. Apunta, obviamente, no solamente eso, sino también a la transformación espiritual de cada una de las personas. Apunta a la transformación de la mente, del corazón, de las intenciones, de una vida moral, familiar, relacional, laboral, en su plenitud, porque Cristo vino a salvarnos del pecado. Entonces, por eso es básicamente que cada milagro está apuntando a Él, a Él, a Él. Es decir, cada milagro que ves alrededor tuyo, cada sanación que hay en tu vida, puedes notar que te dice Cristo. Cristo, míralo a Él, obsérvalo a Él, obsérvalo a Él. Y la pregunta es, ¿lo hacemos o damos por sentado que bueno? Lo que pasa es que el remedio del ajolote, ese es bien bueno para la tos. Y qué bueno, gracias por el ajolote.
O decimos, gracias Dios porque a través de este medio natural te estoy viendo a ti como el Dios que me está invitando a ser santo. Eso es lo que deberíamos siempre pensar, porque si no lo piensas así, mi amado hermano, eres como el hombre natural. Simplemente piensa que todo le cae de una manera así muy adecuada y que pues eso es normal, es parte de la vida. Pero los creyentes no, y la gente debería pensar, no es así. Cada cosa que Dios ha hecho en tu vida ha sido para que tú te acerques a Él, para que veas a Cristo, para que lo conozcas, para que puedas vivir en santidad, para que puedas vencer al pecado, porque Cristo venció el pecado. Y entonces nosotros juntamente con Él lo podemos hacer. Entonces, usted se da cuenta de eso, vamos a pensar más adelante, en el capítulo 6, usted se encuentra que en Juan capítulo 6 Jesús hace uno de estos grandes milagros, alimenta a 5,000 personas. ¿A 5,000 personas con cuánto? 5 panes y 2 peces, ¿cierto? Los alimenta. Ahora, eso no es fácil, puedes no decir, ay, que eso es rápido, no, el Señor lo hizo de una manera extraordinaria, pero después del día siguiente que la gente come, imagínese usted haber comido 5,000 personas con 5 panes y 2 peces, ¿esto es increíble o no? Una vez que las personas comen, termina el día y lo que va a pasar es que Jesús envía a sus discípulos al otro lado, recuerdan a Capernaum, y luego Él los alcanza. Y resulta que la gente se levanta al día siguiente, que ya no estaba ni Jesús ni sus discípulos, porque pasaron al otro lado. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué hace la gente? Se pregunta, ¿y dónde está el Señor? ¿Dónde está Él? Vamos a buscarlo. Y lo pasan buscando, ¿verdad? Y se acercan y lo encuentran en el otro lado, en Capernaum, ¿verdad? Ya por fin te encontramos. Y Jesús les contesta esto, versículo 26, por favor, del capítulo 6 de Juan, 6:26. Dice así, ¿lo tiene? Bueno, yo leo el 24 y ustedes el 25 y 26. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan. ¿Notan ustedes? Jesucristo les dice, ustedes me siguen, me están buscando con afán, están muy interesados en encontrarme, están muy interesados en que puedan estar junto conmigo por una sencilla razón, por el interés que les dé de comer. El problema es este, me buscan no porque habéis visto las señales, sino porque comiste. Qué interesante es eso. No sé si me explico. A ver, cualquiera diría, oye, si comimos con 5 panes y 2 peces, eso es extraordinario. Vamos tras el que lo hizo. Pero lo que dijeron es, ¿sabes qué, mujer? No hagas de comer hoy. Vamos por el maestro, porque Él nos va a dar de comer. Ellos lo buscaban por la comida, no por quién era. Obviamente, mis amados hermanos, esto es lo que el Señor dice, pero ellos no entendían lo que significaba el haberle dado de comer a 5,000 personas. Y el Señor, en pocas palabras, va a decir, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Y todo milagro que deseamos apunta ¿a quién? A Cristo. Versículo 35, capítulo 6, dice así. ¿Me ayuda, por favor? ¿Lo tiene? Jesús les dijo, estoy en Juan 6:35, perdón que los interrumpiera. Juan 6:35, ayúdame, dice ahí. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. Y ustedes pueden notar entonces al Señor Jesucristo lo que está diciendo. El milagro de alimentar a 5,000 personas tiene que ver con Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo, ¿qué es? El pan de vida. Recuerda con la mujer samaritana, está ahí y platica con ella y le dice tal y cual cosa, y que el Señor le dice, a ver, yo soy el agua. ¿Notan? Él hace referencia, yo hago esto porque estoy queriéndote hacer entender que lo que estoy haciendo apunta a mí, a mi persona. Por lo tanto, entonces, cada vez que tú veas en ti un milagro o algo que el Señor te da en su misericordia, una sanación, el dinero, el trabajo y demás, todo eso apunta a Él. Él es el proveedor, Él es el que lo da, Él es el que nos lo da. El milagro siempre apunta a Cristo, los milagros siempre apuntan a su persona, los milagros siempre apuntan a quién es Él. Jesús es la razón de los milagros. Amén. Jesús es la razón de los milagros. Imagínate tú esta cuestión, ¿verdad?
Llego yo un día a mi casa y compré un pastel de esos chiquitos, de una panadería muy famosa, de esos panes, ¿verdad? Con coberturas ricas, sabrosas, con fresas y eso que ya usted conoce que está bien rico. Y me lo dan en una caja muy bonita con un moño encima, una caja de color así muy elegante. Y yo llego, ¿verdad? Con mi esposa y le digo, mira lo que te traje. ¡Ay, qué bonito! Y agarra la caja, ¿verdad? Y avienta el pastelillo por ahí y la caja la pone en un lugar. ¡Qué hermosa caja! ¡Qué maravillosa! ¿Cuándo me traes otra de esas cajitas? Eso es lo que hace la gente. Va por el milagro, por la envoltura, pero se olvida de la esencia del milagro. Y yo te pregunto, hermano, ¿por qué buscas al Señor? ¿Cuál es la razón en la cual tu vida busca al Señor? ¿Busca la envoltura? Es decir, solamente el milagro, el que te haga bien, el que te bendiga, el que te ayude, el que te fortalezca, el que ayude a tu familia, el que, etcétera. ¿O vas por Cristo, vas por Él, vas a profundizar por Él? Los milagros, cada uno apuntan a Cristo. Jesús es la razón de los milagros. Jesús es la razón entonces de nuestra santidad. Es la razón de nuestra santidad y nuestra sanidad. Ya sea por medios naturales, ya sea por la mano bondadosa de Dios, pero Él es el que está presente. Las personas, vuelvo a decir, solamente buscan la sanidad del cuerpo. El Señor dice, yo estoy haciendo milagros en tu vida todo el tiempo, en cada ocasión. Busco no solamente sanar tu cuerpo, sino también busco sanar tu alma, tu corazón, tu profundo corazón, quizá tu corazón dolido y tu corazón quebrantado. Yo lo estoy haciendo. Buscan el alimento, la gente, pero no buscan al pan de vida. Buscan ser liberados de males, de problemas, de angustias, de dolores, pero no buscan al que puede liberarlos de la muerte y la condenación. Buscan todo lo que les provee felicidad en este mundo, pero no buscan a aquel que puede darles el gozo eterno en el cielo. Por eso mi pregunta sigue siendo, ¿qué buscas tú en Jesús? ¿Por qué lo buscas? ¿Por qué quieres encontrarlo? ¿Cuál es la razón? Y quiero que lo consideres, mi amado hermano, en tu corazón, porque quizá tú pienses, bueno, yo lo busco porque Él es el Señor o por quien es, o bien, en el fondo del corazón lo estás buscando por algo, por una razón, porque quizá si dejas de orar te va a venir otra cosa peor. Porque si ya no te congregas, quizá vaya a suceder algo tremendamente. Y entonces empiezas a tener o tenemos en el corazón muchas cosas obscuras. Pero lo que el Señor dice es, búscame por quien soy. Búscame por la persona que soy. Soy Dios mismo. ¿Qué buscas en Jesús? Porque la advertencia que Jesús le hace a aquel hombre que fue sanado es importante y actual para nosotros hoy. Me ayuda capítulo 5, versículo 14. Es sumamente importante, adecuada y totalmente pertinente para nuestros días. Dice Juan capítulo 5, versículo 14. ¿Me ayuda? Dice así. Después le halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Escuche, no solamente Jesús fue y buscó a aquel hombre y le dio sanidad, y recuerden que el hombre no supo quién era. ¿Por qué? Porque había una multitud de personas. Solamente el Señor fue a buscar a uno, a esa persona, y por supuesto, como había tanta multitud, pues la persona simplemente oyó la voz, la obedeció, se paró, pero perdió al Señor de vista. No supo quién era. ¿Por qué? Por la multitud que había. Pero el Señor va a buscarlo, específicamente lo va a buscar, y como el Señor viene a buscarlo, ¿te acuerdas aquella vez que tú estabas tan grave, tan enfermo y demás? Bueno, era yo detrás de todo eso, y ahora te digo, eso lo hice para que tú seas santo hoy. Entonces, escucha bien la advertencia. Mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Y ya dijimos, considera no pasar por alto el beneficio que Dios te ha dado todo el tiempo y cada momento. Porque ninguna obra, ninguna sanidad, ningún bien que Dios te ha dado, lo debes pasar por alto. Cada una de esas cosas debes considerarlo, porque cada cosa que el Señor te ha dado en su mano poderosa ha servido ¿para qué? Para que tú lo conozcas más y para que seas santo delante de su presencia. Entonces, si has ingresado a la universidad, es Dios detrás de todo ello que dices para que tú seas santa.
Si tú tienes un trabajo así, con muchas horas de carga, el Señor lo ha puesto ahí en este momento para que ahí seas santo y que le des la gloria. Si el Señor te ha puesto en horarios extendidos así de trabajo duro y de muy temprano hasta muy tarde, lo ha hecho el Señor con su gracia para darte a ti la oportunidad de ser santo. Si el Señor te tiene en un trabajo y una situación familiar o lo que sea, el Señor lo ha puesto así, lo ha diseñado para que ahí seamos santos, hermanos, para que ahí seamos santos. Y la cuestión es, ¿cómo estamos buscando al Señor en esa situación? Señor, descárgame, hazme que me quiten horas, pero que me paguen más, o que salga bien en calificación, o qué sé yo, o simplemente, Señor, quiero encontrarte ahí y ser santo ahí, en las áreas donde vivo, donde hago y donde estoy desarrollándome. ¿Sabe? Tiene que ver con que dejes el pecado a un lado. Tiene que ver con que debes mirarlo a Él y debes alejarte del pecado. Es con que tú le sigas a Él, porque mi amado hermano, no se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Ve la advertencia. Mira, has sido sanado. Primero, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Has sido ya sanado y entonces no peques, porque no puedes estar en ambas cosas. ¿Me explico? No puedes estar viviendo en pecado y al mismo tiempo no hacerlo, vamos, o algunas cosas sí y algunas no. No puedes hacer ambas cosas. Lucas capítulo 9, versículo 62, dijo el Señor, se lo voy leyendo yo, pero en 9:62 dice así: ninguno, escuche bien, ninguno que poniendo su mano en el arado, ¿qué dice ahí? 9:62, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, ¿qué dice? Es apto para el reino de Dios. No podemos hacer ambas cosas. No podemos decir que sí, que hemos sido sanados y que Dios nos ha dado sanidad en el alma y que hemos sido transformados por el Señor, si aún estamos poniendo nuestra mirada en lo que antiguamente hacíamos, en lo que antiguamente teníamos, en lo que antiguamente nos hacía feliz, en lo que nos proveía cierta estabilidad. Él dice el Señor, si tú has puesto tu mano ahí, lo que tienes que hacer es caminar. ¿Recuerdan a la mujer de Lot? ¿Ella qué vio? ¿Por qué se hizo estatua de sal? Por voltear atrás. Nada más por eso, o sea, simplemente es que volteó atrás y ya se hizo estatua de sal. Sino porque voltea, porque su corazón, su mente, sus intenciones estaban en lo que estaba dejando y no en lo que el Señor había provisto para ellos. Imagínate esto, salir con 2 ángeles. ¿Me explico? Que esos ángeles vengan y te vámonos, y te tomen, y tú sabes que son ángeles, no son cualquier otra cosa, son ángeles. Y tú sales con ellos y dices, bueno, creo que estaba más seguro allá que acá. Y entonces viene la desgracia. Entonces tienes que considerar, mi amado hermano, la advertencia seria del Señor. No puedes arar volteando hacia atrás. Pero ¿por qué Jesús querría que lo miremos a Él? ¿Por qué Jesús es el centro de todos los milagros? ¿Por qué lo es? Bueno, lo que va a hacer Jesús es explicarnos la razón por la cual esos milagros que vienen de Él apuntan a Él para que nosotros lo miremos a Él y caminemos para Él, para vivir en santidad para su gloria. Jesucristo lo va a hacer. ¿Por qué Jesús querría que lo miremos a Él? ¿Por qué es importante lo que Él dice sobre nuestras sanidades físicas para llevarnos a entender esta verdad que dice más adelante? Bueno, creo que todo lo que hemos leído, porque hemos leído el capítulo 5, bueno, la mayor parte del capítulo 5, hasta el versículo 29, hemos dicho, o cuando usted leyó, parece que son cosas aisladas, ¿no? Lo de el que llegue a Jerusalén, que salve a la persona, que le digan por qué carga sus cosas en día sábado, que les contesta Jesús, después él dice que el Padre y Él son uno, y luego se enojan con Él, queriéndolo aún más así como llevarlo a matar, y luego Él habla acerca, ¿verdad?, del juicio. Todas esas cosas parece que no tienen conexión, pero tiene una conexión. El capítulo 5 está conectado completamente entre sí mismo, es, digamos, esa parte que está unido en todas sus partes. Al final lo vamos a ver. Pero veamos qué pasa inmediatamente en el pasaje. Versículo 14, por favor. Juan 5, 14, y yo voy a leer hasta el 18. Dice así. Después le halló Jesús en el templo, se refiere a la persona que había sanado. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira,
has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. ¿Qué dice al final? Haciéndose igual a Dios. Escuche bien, creo que aquí está el problema. ¿Por qué Jesús quiere que lo veamos a Él? ¿Por qué Jesús quiere que lo veamos? Y es importante que lo veamos detrás de cada bendición y de cada milagro que Él hace. Escuche, los judíos le perseguían por una razón, dice la primera vez. ¿Cuál era la razón por la cual los judíos lo perseguían? Porque quebrantaba el día de reposo. Y el versículo 17, en el versículo 16, por supuesto, los judíos dice ahí porque quebrantaba o hacía estas cosas. ¿Qué cosas hacía en el día de reposo? Sanar a un enfermo era quebrantar el sábado. Bueno, y el versículo 17 Jesús le responde lo siguiente, ¿me ayudan? Mi Padre, Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ay, ¿qué tiene que ver eso? ¿No? Jesús dice, escucha esto, que su Padre y Él, ¿qué hacen? Trabajan hasta ahora. Esto es importante, mi amado. Escucha esto, Él dice, mi Padre y yo trabajamos hasta ahora. Por supuesto, versículo 18, eso hace que los judíos ahora, ¿verdad?, también procuraran aún más matarlo, porque ya no solamente quebrantaba el sábado o el día de reposo, sino también decía algo. ¿Qué decía? Que Dios era su propio Padre. Y entonces ellos llegan a esta conclusión. ¿Cuál es la conclusión que llegaron? Que se hace igual a Dios. Ahora, pon atención. Ellos llegaron a la conclusión con lo que Jesús les había dicho. Él se hace igual a Dios. En pocas palabras, Él es Dios. Eso ya era tremendo. Dos cosas tremendas. Que quebrantes el sábado y al mismo tiempo que te hagas igual a Dios. Lo extraordinario de esto es que ¿qué hace Jesús? No digan esa cosa. Eso no está bien. ¿Él qué hace? Jesús no los calla. Jesús no los corrige. El Señor no dice absolutamente nada, sino que lo que hace es hablar para decirle lo que significan las palabras que les acababa de decir. En pocas palabras, has llegado a la verdadera conclusión. ¿Me explico? Y te voy a explicar por qué es correcta esa conclusión. Entonces lo que les va a decir es lo que significaban sus palabras y la conclusión verdadera de esos hombres. Ellos no estaban mintiendo, era una conclusión verdadera. Y la conclusión, por supuesto, es que Él era igual a Dios. Ahora, Jesús va a responder de esta manera. Él va a decir, el Hijo está en perfecta armonía y sintonía con el Padre. Y el Padre está en perfecta armonía y sintonía ¿con quién? Con el Hijo. Y lo explica así. Me ayuda versículo 19 y 20. Ayúdame. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, ¿me ayudan? No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilles. Jesús dice que todo lo que el Padre hace, ¿qué hace el Hijo? Eso mismo lo hace. Significa que Jesús no decide por sí mismo. Escucha, Jesús no decide por sí mismo hacer algo. Él no decide su propio camino por sí mismo, no elige ninguna cosa. Él no ve al Padre y dice, bueno, esto sí hago, esto no hago. Él dice, todo lo que Él hace, yo lo hago. Y quiero preguntarte, si estás en Cristo, todo lo que el Hijo ve hacer al Padre, lo hace. Y todo lo que tú ves hacer al Hijo, la pregunta es, ¿lo haces? O simplemente lo vas catalogando. Esto sí, esto no. Esto es muy rudo, esto es muy tremendo, esto es muy fuerte. No, esto no. Pero esto sí, esto que no me cuesta tanto trabajo. Escucha lo que está diciendo, porque nosotros estamos en Cristo o no.
Y si estamos en Cristo, entonces significa, mi amado hermano, que nuestras vidas deben desarrollar toda la capacidad a través del poder del Espíritu Santo para hacer aquello que hace el Hijo. Porque eso que hace el Hijo, hace el Padre. Y no hacerlo, ¿qué es? Deshonrar. Fíjate, considéralo de tal manera que es nuestra vida la que se puede manifestar. No significa meramente que, bueno, el Señor ha hecho un milagro, me ha salvado y entonces ya puedo yo vivir como quiera. No, aquí hay una implicación. Y la implicación es, el Señor, yo te he dado sanidad para que vivas en santidad porque yo te he tomado, ahora eres mío y estás en mí y entonces necesitas verme para que puedas hacer lo que yo hago que veo que hace el Padre. Porque de otra manera estaremos haciendo lo que queramos. ¿Y eso, mi amado hermanos, es correcto o no? Entonces Jesús dice, no, yo no puedo hacer nada por mí mismo, sino lo que veo hacer al Padre. Jesús dice, todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, cuando el Padre actúa, Jesús, el Hijo, actúa. Y cuando Jesús, el Hijo, actúa, ¿qué hacemos nosotros? Actuamos. Cuando el Hijo ve que el Padre perdona, el Hijo perdona, y nosotros, no, porque eso es bien difícil lo que me hicieron. No, porque yo, no, si eso está bien complicado, no, eso no, o sea, me pides mucho, Señor. Entonces, dice el Señor, te he dado sanidad para que no peques más, para que vivas en santidad. ¿Cómo? Mirándome. Entonces, mi amado hermano, aquí lo encuentras, cómo está en íntima relación. Por ello los judíos hicieron la conclusión correcta y verdadera sobre Jesús. Él se hace igual a Dios. Ellos dicen, hablas como si fueras igualito a Él. Y la pregunta es esto, la gente que te observa dice, ese, ¿parece un Cristo caminando? Parece a Jesús caminando. A mí me cuentan muchas cosas de quién era Jesús y hacía esto. Y yo lo veo a él, la veo a ella y digo, caray, hombre, eso sí parece un cristiano, pues, ¿no? Parece, por eso el mote de cristiano, que finalmente no era una descripción muy adecuada, sino era una cuestión de despectiva, ¿no? Ay, sí, hay un Cristo ahí, un Cristo, ¿no? Como haciendo la gran diferencia. Eso nos vino a dar identidad. Pero, mi amado hermano, la gente te puede ver a ti como si estuviera viendo a Cristo. En tus palabras, en tus pensamientos, en tus actitudes, en la forma en que te expresas, en la forma en que te relacionas, en la forma que vives. ¿Pueden ver a Cristo? Porque todo lo que tú haces es lo que ves de Cristo. Si no estás viendo a Cristo, entonces no estás haciendo lo que Cristo hace. Entonces plantéate a ti mismo. Estos chismes que me reviento yo y que digo, ¿son porque estoy viendo a Cristo? Esta manera de expresar mi vida, esta manera en que vivo mi santidad, ¿es porque estoy viendo a Cristo o es porque estoy viendo otras cosas? Y de tal manera, mi amado hermano, que los judíos aquellos decían, es que seas igual a Dios. Ellos decían, hablas exactamente como si fueras igualito a Él. Hablas como si para que Él actuara era necesario que tú actuaras. No sé si me estoy explicando. Hablas como si para que Él actúe fuera necesario que tú actuaras. No sé si me estoy explicando. Si el Hijo no hace algo, entonces el Padre tampoco. Si el Padre no hace algo, entonces el Hijo no lo hace. Entonces, a ver, aquí hay un conflicto, decían ellos. Aquí no, es este hombre que dice ser igual a Dios no puede suceder. Está supeditando a Dios en el actuar. Y realmente es lo que dice Cristo. El Padre no hace nada sin el Hijo y el Hijo no hace nada sin el Padre. El cristiano no hace nada sin el Señor. ¿O sí? Y el Señor, obviamente, no hace más que aquello que ve del Padre. ¿Qué estás haciendo en tu vida? Así que ni uno ni otro pueden hacer nada por sí mismo, porque dependen del otro. ¿Notas la unidad de Dios? Y yo te pregunto, ¿tú puedes hacer otras cosas sin Cristo? ¿Tú puedes hacer otras cosas sin depender de Cristo? ¿Cómo ves? La respuesta sería que sí, porque la evidencia está en nuestras vidas.
Porque hacemos cosas que no son propias de la vida cristiana, porque hacemos cosas o pensamos cosas o actuamos de manera tal que vamos en contra de lo que es del Señor. He ahí la razón por la cual Dios se acercó a aquel hombre y le dijo, ¿sabes qué? Tú has sido sanado, así que no peques más. La razón es que mírame, obsérvame, para que no caigas en esos mismos patrones de pecado que antes tenías. Pero en el caso del Señor, ni uno ni otro pueden hacer nada por sí mismo. Ambos están en esa unidad esencial. Observa esa unidad. Versículo 21, dice el Señor Jesucristo así. ¿Me acompaña? Juan 5:21, dice así. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Ya notas la unidad del Padre y el Hijo? El Padre, ¿qué hace? Levanta, es decir, resucita a los muertos. ¿Por qué? Porque tiene toda la autoridad para hacerlo. ¿Y qué hace el Hijo? También da vida, porque tiene toda la autoridad para hacerlo. ¿El Hijo tiene autoridad para resucitar de entre los muertos a quien quiera? Sí, incluso a sí mismo. De hecho, el Señor lo dijo en el versículo 22. ¿Me ayuda, por favor? Dice así, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Ahora, ¿eso qué significa? Mire, dice que el Padre a nadie juzga. Significa que el Padre dice, no, pues eso trátalo con el Hijo. No es como nosotros en casa, ¿verdad? ¿Me das permiso? Dile a tu mamá. Va con tu mamá. ¿Me das permiso? Dile a tu papá. Entonces echan la bolita, ¿no? Aquí es, escuche, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. El Padre a nadie juzga. Entiendo yo que el Padre no juzga a nadie por su propia cuenta, sin ninguna referencia al Hijo. ¿Me explico? El Padre, vuelvo a repetir, no juzga a nadie por su propia cuenta sin ninguna referencia al Hijo. Es decir, el criterio para el juicio no es el Padre, sino es el Hijo, Jesús, el Hijo de Dios. Por eso el versículo dice, versículo 23, ¿lo tiene? Versículo 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Escuche lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Todo ese juicio está puesto en cómo tú glorificas, o como dice aquí, honras a quién, al Hijo. Escucha, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo, obviamente, es que el juicio final está determinado por lo que haces con Jesús, el Hijo de Dios. No importa si has sido sanado, no importa si has ido a la iglesia, no importa si conoces de Biblia, no importa cuántos libros de corte cristiano has leído, no importa cuántas películas, no importa a cuántos lugares de evangelismo has ido, no importa. Está determinado con lo que tú haces con el Hijo. Y no estamos hablando de momentos, ¿me explico? No si durante un año esté bien fiel al Señor y después no, pues ya de alicaída. O una semana sí, una semana no. Aquí dice, ¿qué es lo que estás haciendo todo el tiempo con el Hijo? ¿Cómo lo honras? ¿Qué características tú puedes ver en Él para imitar, para tenerlo, para hacer lo que Él hace, para vivir una vida que honre al Padre? Porque si no honras al Hijo en tu vida, entonces no estás honrando al Padre. En otras palabras, vuelvo a repetir, el juicio final, nuestro juicio final está determinado por lo que haces con Jesús, el Hijo de Dios. El juicio final está determinado por la manera en que hoy estás valorando al Señor Jesús, en la manera en que lo recibes a Él, en la manera en que lo estás mirando, en la manera en que lo estás imitando, en la manera que estás haciendo lo que Él hace, en la manera que lo recibes en su palabra, en la manera que lo obedeces. Está determinado en la manera en que dejas de pecar y encaminas tu vida a la santidad, porque no hacerlo es deshonrar al Hijo y deshonrar al Padre, y por lo tanto la condenación está sobre nosotros. No estoy hablando de pérdida de salvación, escucha bien, no estoy hablando de pérdida, Es que si tú te dices, si tú ves que Cristo es el Señor y que Él ha hecho en ti una obra, pero no vives de acuerdo a eso, no lo honras con tu vida, entonces el día del juicio no pretenderás decir, no, pues es que, mire, de los 30 años que estuve militando en la iglesia cristiana, pues sí, 15 años,
2 años fueron bien efectivos, pero luego el resto, pues más o menos. El Señor no es así, ¿o sí? El que perseverare hasta el fin. Quienes perseveran son aquellos que miran a Cristo. Los que perseveran son aquellos que hacen lo que Cristo hace. Los que perseveran son los que ven en Cristo algo para sus vidas y lo llevan a honrarlo. Entonces, ¿honras a Jesús por lo que Él es? ¿Cómo lo honras? Los samaritanos lo hicieron, ¿recuerdan? Que hemos visto. ¿Cómo honraron los samaritanos al Señor? Ellos no se fueron por los milagros, se fueron por las palabras. Y esas palabras le dijeron, esto que tú dices verdaderamente es importante porque tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Salvador. Y lo retuvieron 2 días. Ellos lo honraron. ¿O recuerdas aquel oficial del rey que tenía un hijo enfermo? ¿Lo honró o no lo honró? Sí, porque el Señor le dijo, ve, tu hijo ha sanado. ¿Y qué hizo ese hombre? Él no le puso ningún pero, él dijo, creo. Claro que sí, creo en tus palabras. Y y su hijo fue enfermo. ¿Y este paralítico que fue sanado, le fue dicho, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y yo te digo, hermano, el Señor te ha hecho una sanidad. Te ha visto ver algo de su gloria. No peques más. Ya no peques más, vive en santidad. Honra al Hijo. Haz aquello que honre al Hijo. En pocas palabras, si no valoras a Cristo, si no valoras que Él te ha sanado en tu vida espiritual, no honras al Hijo y no honras a Dios. Y por lo tanto, puede traer un juicio sobre ti. Por eso es importante que no basta decir que creo. No basta decir que soy cristiano, no basta decir que leo la Biblia, no basta decir que tomo estudios cada determinado tiempo o que tengo todos mis diplomas de cuántos cursos y libros y etcétera que he hecho. No tiene que ver con eso. Hazlo, sí está bien, hazlo. Pero escucha esto, no basta decir que crees, no basta con nombrarte cristiano o que vienes a los servicios. Se trata de valorar quién es Cristo para ti. Porque si no lo valoras de esa manera, has sido sanado, no peques más. Para que no venga alguna cosa peor. Por eso Jesucristo dice, versículo 24, ¿me ayuda cómo lo conecta versículo 24? Dice ahí, ayúdeme, juntos. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Escucha lo que dice el Señor Jesucristo. Jesús dice que valorarlo a Él, a su persona, implica ¿qué cosa? ¿Qué implica en el versículo 24? El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Es decir, Jesús dice, valora lo que yo digo, valora mi palabra, cree en aquel que me ha enviado, cree que yo procedo del Padre, que soy uno con Él. Y entonces, ¿qué dice? Tienes vida. Y dice que valorar su palabra, creer en que Él es en sí mismo quien es tener vida y no habrá juicio, no habrá condenación. Esto no se trata simplemente de algo mental, es lo que hemos venido diciendo, es mirarlo a Él, imitarlo a Él, hacer aquello que lo glorifique. La razón es porque tú y yo estamos unidos a Él a través de la fe. ¿Cierto? Su muerte se convirtió ahora, por la fe, ¿en qué? En mi muerte. Y su crucifixión fue mi crucifixión. Y su resurrección fue a través de la fe, mi propia resurrección. Por favor, Romanos capítulo 6. Escuche cómo entonces ahora, Romanos 6, 1 al 4, nos va a decir lo que somos ahora. Mire cómo lo va a considerar. ¿Lo tiene? Vamos a leerlo juntos, del versículo 1 al 4 de Romanos 6, juntos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?
Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Escucha, estamos unidos a Cristo y por lo tanto lo miramos a Él y hacemos todo aquello que Él hace, porque Él hace lo que el Padre hace. Así que cuando lo hacemos, honramos al Hijo y oímos su palabra, creemos en Él. ¿Y qué hay en nosotros como resultado? Vida. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Él. Escucha esto. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Cómo ve? Más pecado, más gracia. Pues si el Señor ha salvado y perdona, ¿el Señor es perdonador, hermanos? ¿Amén? ¿Sí o no es? ¿El Señor es misericordioso? ¿Es paciente y lento para la ira y grande en misericordia? Pues entonces pequemos. Pequemos para que Dios muestre eso que es. ¿Me explico? Dice el apóstol Pablo, de ninguna manera. Entonces, pero yo quiero detenerme aquí. La pregunta es, ¿perseveraremos en el pecado? Entonces, ¿permaneces todavía con esas acciones y actitudes antes de Cristo? ¿Vives ahí? Porque si lo haces, entonces no miras a Cristo, no lo honras y por lo tanto la ira de Dios está sobre ti. La pregunta es, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, dice el apóstol. Escucha esto. Porque los que hemos sido muertos al pecado, entonces, ¿cómo estamos ahora en Cristo? Por la fe. ¿Muertos al pecado? Ah, caray. Muertos al pecado. ¿Me explico? Escucha. ¿Cómo viviremos aún en Él? Yo te pregunto, hermano, ¿a través de la fe en Cristo Jesús has muerto al pecado? ¿Tu inclinación de vida ya no es eso? ¿Ya tus deseos y tus anhelos es el pecado o ya no? Entonces, si hemos muerto a Cristo, entonces, ¿cómo vamos a seguir permaneciendo en Él? ¿Cómo vamos a seguir haciendo esos mismos patrones de vida que antes teníamos? Es lo que dice el apóstol. Escucha él. ¿O no saben que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué? En su muerte por el bautismo. Cuando tú vienes aquí a bautizarte, ¿qué es lo que hacemos? Cuando te bautizaste, ¿qué es lo que sucede cuando te bautizas? ¿El bautismo te quita los pecados? No, el bautismo no quita el pecado, en la representación que hacemos aquí. El bautismo es la expresión de lo que ya ha pasado en el alma, en el corazón. Es la evidencia, bueno, no es que la evidencia, es la publicación de lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Qué ha hecho en mi vida? He muerto con Cristo, he resucitado con Cristo y vivo en una vida nueva. Entonces el bautismo no salva, ¿no? En ese sentido. Ni tampoco el bautismo quita pecados. Pero sí el bautismo en agua aquí, como esta representación dice el apóstol, ¿o no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él a través de la fe para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, ¿qué cosa nosotros hagamos? Así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces escucha esto. La intención del Señor al decirnos quién es Él y por qué tenemos que mirarlo, es porque estamos en unidad con Él. Y quienes están unidos a Cristo han muerto al pecado, ya no viven en Él y ahora se identifican en su muerte, en su sepultura, en su resurrección. ¿Y ahora qué viven? ¿Qué tipo de vida viven? Una vida nueva. ¿Y esa vida nueva cómo se refleja? Con nuevos pensamientos, nuevas actitudes, nuevos deseos, nuevos placeres. Lo que antes era muy aburrido leer o que jamás tú leías una Biblia, ahora se convierte en un gozo. Aquello que antes te producía placer hacer como un pecado o cualquier situación, ahora te hace como repulsivo. Lo que antes te consideraba como aburrido, a venir a un servicio, en una iglesia era aburrido, cansado, da sueño y demás, ahora es tu mayor placer. Y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Son diferentes porque ahora estamos en Cristo. En la medida que tú te relaciones a Él por la fe, entonces estás manifestando una vida nueva. Y la pregunta es, ¿qué revela tu vida hoy? ¿Qué está revelando tu vida? ¿Qué revelan tus aficiones? ¿Qué revela tus hábitos? ¿Qué revelan tus inclinaciones? ¿Qué revelan tus conversaciones? ¿Qué revelan la vida que llevas? ¿Qué revelan? ¿Qué revelan tus actos? ¿Vida nueva? ¿Santidad? ¿Valor por lo que Cristo es?
o nada de eso. Por eso es importante, mi amado hermano, que consideres el gran milagro que hizo el Señor ahí, en Betesda. Porque eso nos habla a nosotros, que deberíamos mirar a Cristo, porque Él es Dios. Porque Él es el ejemplo por el cual deberíamos vivir en santidad. Y Él es el ejemplo para una vida nueva. Así que quiero terminar dirigiéndome al final. Jesús llega a Jerusalén y entra directamente a un estanque, el estanque de Betesda, para encontrarse con un hombre que lleva ahí postrado, sin poder caminar, 38 años. Y lo sana. Y le manda que cargue su lecho y ande y se vaya. Y luego este hombre se va. Y Jesús no lo deja ahí. Él lo vuelve a buscar. Lo encuentra ahora ¿dónde? En el templo. Y le hace una seria advertencia de que su sanidad física tiene que ver con su santidad. Su dejar de pecar debería estar presente en su vida, que debería hacer a un lado el pecado y que debería entonces mirarlo a Él. Y todo eso lo hace ¿en qué día? Un día de reposo. Ahora sería un día sábado, pues, un día de reposo. Ese día, un día sábado, o los sábados, o el día de reposo, ¿qué hacían los judíos? Reposaban. Era día de reposo. Ese día los judíos no hacían ninguna actividad. Es más, de hecho, los líderes judíos definieron lo que una persona podía hacer y lo que no podía hacer. Impusieron sobre las espaldas de los hombres y de todos los judíos una carga espiritual más pesada que cualquier carga. Así que Jesús hace algo que es muy interesante siempre en Él. ¿Él qué hace? Muchas veces, ¿sana en qué días? En los sábados, ¿no? En días de reposo. Y de hecho, sana en día de reposo aquel hombre y dice que por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas, hacía milagros, hacía bienes en el día de reposo. Pero aquí hay algo que Jesús dice, que quiero que también pongas atención. Versículo 17, por favor, de Juan 5. 5:17, ¿lo tiene? Dice así, junto, ¿me ayuda? Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. Voy a leer un poquito más. Dice, versículo 16, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Mi amado hermano, esto es sumamente importante para nuestro bien. Jesús trabaja hasta hoy todavía. ¿A eso no te da gozo, hermano? Jesús trabaja hasta el día de hoy para sanar personas, para librar personas, para quitar cadenas de las personas, para levantar a las personas, para sanar tu alma, para ayudarte, para bendecirlo. Él está trabajando y Él está buscando que tu vida sea diferente, que tu vida sea para Dios, que tu vida sea santa. Él está trabajando en eso y gloria a Dios, porque nosotros no nos quedamos simplemente en ese descanso de Dios en la que no íbamos absolutamente a tener ninguna gracia. El Señor trabaja hasta el día de hoy precisamente para buscar que el hombre venga a Él y se arrepienta. Él junto con el Padre, mire, crearon el mundo entero, ¿cierto? Crearon todas las cosas en los cielos, en la tierra, todo era perfecto, todo era maravilloso. Y luego, después del sexto día de creación, ¿qué hizo el Señor? ¿Qué dice? ¿Qué dice la Escritura que hizo? Descansó. ¿Se habrá cansado el Señor? Entonces, ¿por qué descansó? Por esta razón, descansó para ver su maravillosa y gloriosa obra, que era la manifestación de su propia gloria. ¿Los cielos cuentan? La gloria de Dios. Entonces Dios descansa, no en el sentido de haberse cansado, sino que descansa para disfrutar de ver la obra maravillosa que Él ha hecho, porque era la manifestación de su propia gloria. Y Dios descansa. Pero el pecado entró en el mundo, ¿cierto?
El pecado trajo la muerte, trajo el dolor, trajo los problemas, trajo las enfermedades, trajo situaciones dolorosas, vergonzosas, tremendas. Trajo en nuestras vidas el pecado, el divorcio, los malos entendidos, los chismes. Trajo en nuestras vidas las guerras, trajo los conflictos, la falta de perdón. Trajo todo eso el pecado. Y entonces, desde ese día hasta ahora, ¿qué está sucediendo? El Señor está trabajando. ¿No se te hace increíble? Y trabajará hasta aquel día en el que nos lleve a su reposo. Y entonces ahí habrá un reposo, un día de reposo maravilloso por la eternidad. Amén. Y eso es hacia donde vamos, hermanos, amados hermanos. Eso es lo que el milagro quiere decirnos también. El Señor hoy sigue trabajando en la vida, mi amado hermano, de las personas que no creen para salvación y en los que creemos para santificación. Así que mi amado hermano, ve a ese Dios que aún está trabajando. Ve a ese Jesús, a ese Hijo del Hombre, a ese Hijo de Dios, a Dios tu Padre que sigue trabajando. Te equivocarás, estarás teniendo alguna circunstancia, pero si estás caminando en integridad y en la búsqueda del Señor, lo que el Señor está haciendo en tu vida, mi amado hermano, es hacer una obra. Y dice la Escritura, el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué va a hacer? La va a perfeccionar. Ese día terminará porque ese día será nuestro reposo. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y ya no vendrá condenación porque ha pasado de muerte a vida. Porque ya cuando estemos en vida, mi amado hermano, del Señor, ya no habrá ninguna tribulación como entonamos en el canto. Entonces ahí sí, ¿verdad? No habrá tribulación, no habrá pesar, no habrá dolor, dice. Y cuando esté allá, entonces diré, ya no hay más tribulación. Porque entonces descansaré en ese gran reposo que aún falta. Pero hoy, mi amado hermano, acércate a ese Dios que aún todavía trabaja. Acércate a ese Dios, a ese Jesús que aún todavía trabaja en tu vida, en mi vida, en la de las personas. Entonces, desde ese día que cayó el hombre hasta el día de hoy, el Padre y Jesús trabajan de nuevo para traer de nuevo un reposo para el pueblo de Dios. Y esa es nuestra visión, esto es nuestra mente que hay que poner, nuestros ojos puestos ahí, porque vendrá un reposo para el pueblo de Dios, amado hermano. Pero entre lo que estamos viviendo ahora y ese reposo necesitamos de la ayuda de Dios. Hoy el Señor está trabajando en nuestros corazones y en el corazón de otros. Lucas capítulo 4, 18. Se encuentra Jesús ahí en esa sinagoga y le dan este pasaje de Isaías y Él lo toma para sí. Escuche lo que está haciendo el Señor. Hasta ahora trabaja Dios para sanar vidas y corazones. Me ayuda versículo 18. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Estamos ahí, Lucas 4, 18? Ayúdame a leer. Para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Gloria al Señor. Esto es lo que está haciendo el Señor ahora en tu vida, mi amado hermano. Así que míralo a Él. Él ha venido y está trabajando hoy para vencer el pecado, para que tú seas vencedor, para vencer la enfermedad, para vencer la muerte. Míralo a Él, valóralo a Él, búscalo a Él, imítalo. Y ha venido y está trabajando para hacernos a nosotros vencedores sobre el pecado. Para hacernos vencedores sobre el pecado que nos mantiene con estos dolores, con este quebranto, con esta enfermedad, con estos problemas. Él ha venido a eso, a darnos victoria. Y también ha venido para señalarnos el camino hacia el Padre. El Señor lo dijo, ¿no? En Juan 14, 6. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Y qué cosa dice ahí? Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que cuando sanó a aquel hombre, y cuando lo hace intencionalmente en el día de reposo, Él nos está diciendo que Él vino a darnos libertad. Porque Él está haciendo un trabajo, una obra en nosotros. Las cadenas, los pecados, todo ha sido roto por el Señor. ¿Para qué? Para que tú lo mires a Él y vivas una vida imitándolo. Haciendo aquello que honre al Padre porque miras al Hijo. Por lo tanto, mi amado hermano, ¿qué estás haciendo hoy con el Hijo? ¿Has sanado tu alma?
¿Ha sanado tu ser? ¿Te ha dado salvación? ¿Te ha abierto los ojos? ¿Has pasado de muerte a vida? ¿Cómo estás viviendo? ¿En dependencia del Hijo? ¿Porque Él sigue trabajando y el Padre en tu vida? ¿O en independencia de Él? Y eres, como decíamos, como aquellas multitudes que solamente esperaban entrar al agua, ser sanos y continuar su vida exactamente igual. Amado, regocíjate de que un hombre haya sido salvado de ambas cosas, física y espiritualmente, en un día sábado. Regocíjate. Regocíjate que el Señor Jesucristo haya sanado física y espiritualmente a un hombre como yo y como tú. Hombres y mujeres que estábamos impedidos para entrar en esas aguas, pero que encontramos algo mejor y superior, que es Cristo. Y que Él no nos dice simplemente te sano y ya te deja, sino que Él sana tu cuerpo y Él sana tu alma principalmente. Regocíjate y valora la obra del Señor Jesucristo en ti y en tus hermanos. Glorifica al Señor lo que está haciendo en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Y animémonos unos a otros diciendo, veamos al Señor, busquemos al Señor, caminemos en el Señor. Yo quiero hacer aquello que Cristo hace. Hermano, te animo, te ayudo. Vamos a ayudarnos, vamos a caminar, porque debes regocijarte de que el Señor haya levantado paralíticos como tú y como yo. Y nos diga, camina, anda. Y lo haya hecho para nosotros. Que nos haya visto en lo particular y te diga, entonces, veme a mí. No la desperdicies esta gracia que te he dado, porque hacerlo es negar la obra maravillosa del Espíritu Santo, que murió y resucitó y volvió a vivir, para que nosotros podamos andar en vida nueva. Así que mi amado hermano, Dios se ha hecho un milagro en tu vida, te ha dado vida nueva. Míralo a Él. Búscalo a Él, depende de Él, porque Él trabaja para ti y Él trabaja para su gloria, para que un día tengamos ese reposo que está por venir. Vamos a ponernos en pie, hermanos.